¿Y si te dijera que hubo lugares en el Caribe donde los piratas construyeron sus propios reinos fuera del alcance de cualquier ley? Durante un siglo entero, entre 1630 y 1730, la piratería floreció en los mares caribeños de una forma que jamás volveríamos a ver. Pero esto no fue casualidad. Los piratas necesitaban algo más que barcos rápidos y coraje temerario. Necesitaban refugios donde reparar sus naves, vender lo robado, reclutar nuevos tripulantes y, por supuesto, gastar sus fortunas en tabernas y placeres. Cuando perdieron acceso a estos lugares estratégicos, la piratería se desvaneció casi por completo. Así que si queremos entender verdaderamente esta época dorada, debemos conocer los 5 refugios más legendarios que hicieron posible este fenómeno. Imagina una isla pequeña, apenas visible en el horizonte, al norte de la Española. Cuando Cristóbal Colón la divisó por primera vez, su forma le recordó al caparazón de una tortuga gigante. Por eso la bautizó como Isla de Tortuga. Durante las primeras décadas, tras el descubrimiento, los españoles ignoraron completamente este islote rocoso, pero esa indiferencia pronto se convertiría en un gran problema para ellos. En 1629, refugiados de la isla de San Cristóbal decidieron establecerse allí. Algunos cultivaban tabaco, otros practicaban la piratería a pequeña escala, pero la gran parte se dedicó a la caza. Estos hombres, conocidos como bucaneros, cazaban vacas salvajes por sus pieles y cerdos por su carne, que ahumaban en un proceso llamado bucán. De ahí viene la palabra barbacoa que usamos hoy en día. Aunque pensamos en Tortuga como un nido pirata francés, su primer gobernador fue inglés. Anthony Hilton fue designado en 1631 por la Compañía de la Isla Providencia, un proyecto puritano que buscaba expandir operaciones corsarias en el Caribe. Los españoles no tardaron en reaccionar. En 1634 enviaron una fuerza militar para expulsar a los intrusos. Como muchos bucaneros estaban cazando en ese momento, los españoles atacaron a mujeres y niños. Los supervivientes huyeron a la selva, iniciando una guerra de guerrillas brutal que duraría décadas. Entre 1635 y 1660, Tortuga cambió de manos constantemente entre franceses, españoles e ingleses. En 1640, los franceses tomaron control con ayuda de Jean Levasseur, quien fortificó la isla desde el Fuerte de la Roca. Este fuerte, construido en lo alto de una montaña empinada con cañones vigilando el puerto, era prácticamente inexpugnable. ¿Qué hacía a Tortuga tan especial para los piratas? Su geografía era su mayor ventaja. La isla rocosa tenía costas inaccesibles en casi todo su perímetro. Solo el puerto sur era navegable, y este tenía apenas 2 entradas por las que únicamente podían pasar barcos ligeros. Era el refugio perfecto para quien necesitara desaparecer del alcance español. Sin embargo, Tortuga tenía sus limitaciones. El suelo rocoso y pobre la hacía incómoda para vivir. Su población nunca superó el 1.000.000 de habitantes, y pocos piratas vivían realmente allí. La usaban más bien como punto de venta para su botín antes de regresar a sus hogares en la parte occidental de la Española. Tortuga sirvió de base a piratas legendarios como François l'Olonnais y Henry Morgan, quienes organizaron desde allí sus expediciones más audaces. Pero la incomodidad de la isla significaba que su gloria no duraría para siempre. Los gobernadores posteriores intentaron mantener su importancia estratégica, pero los piratas preferían otras bases. La población siguió declinando hasta que fue finalmente abandonada en 1694. En 1712, su aislamiento la convirtió en colonia para leprosos. Incluso después, ocasionalmente algunos piratas la usaban como base temporal para atacar barcos que pasaban por el canal. El uso de Tortuga fue limitado, pero vital. Fue la cuna que fomentó esa primera generación de bucaneros que conquistarían el Caribe. Su legado perduró hasta nuestros días en la cultura popular, apareciendo en películas y videojuegos, aunque de forma anacrónica. Mientras Tortuga declinaba, otro lugar emergía con fuerza. En 1655, los ingleses conquistaron Jamaica tras fallar en tomar la Española. El gobernador militar pronto enfrentó problemas con guerrillas locales y la amenaza de reconquista española.
Su solución fue invitar a los bucaneros de Tortuga, muchos de los cuales habían perdido su hogar 2 años antes, cuando los españoles ocuparon la isla. La base jamaicana de los bucaneros era el pueblo de Caguay, renombrado Port Royal, con la restauración de Carlos II en 1660. Geográficamente, era uno de los mejores lugares posibles para una base pirata. Port Royal se ubicaba al final de una península larga que se adentraba en una bahía grande. Esta península servía como escudo natural contra viento y olas, permitiendo anclar barcos de forma segura o varados en la playa para reparaciones y limpieza. Sin embargo, esta peculiar configuración tenía un precio oculto. El suelo consistía en arena suave que podía desplazarse fácilmente en caso de, digamos, un huracán. Pero en aquel momento a nadie le preocupaba demasiado. La ubicación estratégica, la defensibilidad y la proximidad a objetivos españoles ricos aseguraban un flujo constante de botín. En pocos años surgieron almacenes, tiendas y tabernas por las calles. Los edificios de 2 pisos se construyeron con ladrillo al estilo europeo. Estructuras pesadas sobre cimientos blandos, una combinación peligrosa, pero estaban demasiado ocupados acumulando riquezas como para notarlo. La ciudad se hizo famosa por sus fiestas salvajes y hedonismo desenfrenado. Los bucaneros gastaban fortunas en ropa fina, mujeres y alcohol. Se dice que hasta los loros participaban en las bebidas. Esta ciudad del pecado ganó merecidamente su apodo de Sodoma del Nuevo Mundo. Otro elemento crucial eran los orfebres de oro y plata. Los doblones españoles y objetos religiosos se fundían y procesaban en nuevas formas, esencialmente un tipo de lavado de dinero. Jamaica también vio el inicio de su industria azucarera, que eventualmente convertiría la isla en joya de la corona del Imperio Británico. El bucanero más infame de Jamaica fue Henry Morgan. Tras su ataque a Panamá en 1671, fue incluso nombrado caballero por Carlos II y designado teniente gobernador de la isla. Aunque el ataque fue considerado ilegal, Morgan afirmaba detestar a los bucaneros, y Jamaica pasó las siguientes décadas intentando reformar su reputación. Sin embargo, él mismo parece haber mantenido tratos privados con los maleantes. Según Alexander Exquemelin, un bucanero que escribió un libro influyente sobre el tema, existía un orden divino en el Caribe que castigaba a los perpetradores del pecado. Los españoles abusaron de los nativos, así que los bucaneros castigaron a los españoles. Y ocasionalmente, los bucaneros también recibían su castigo. En 1692, Port Royal fue golpeado por un terremoto devastador. Relojes de bolsillo recuperados de las ruinas preservaron el momento exacto del desastre: 11:43 de la mañana del 7 de junio. Los cimientos blandos de la ciudad se licuaron y los edificios pesados fueron arrastrados y tragados por el océano. Varios fuertes e incontables barcos se perdieron, sin mencionar las masas de personas que perecieron instantáneamente o en las semanas siguientes por enfermedad y hambre. Aún así, Port Royal se recuperó. Su geografía aseguró su utilidad permanente como base para corsarios y la Marina Real durante las guerras del siglo XVIII. Sin embargo, había perdido su prestigio. La vecina Kingston asumió el papel de nueva capital, y Port Royal fue considerado en gran parte un barrio marginal. Con Tortuga inadecuada como base de largo plazo y Port Royal aprobando leyes contra la piratería después de 1671, surgió la demanda de una nueva capital pirata. Se necesitaba una ubicación central, buen acceso a comerciantes y servicios, y capacidad para limpiar y reparar barcos de forma segura. Así llegamos a la entrada más subestimada de nuestra lista, lo cual es especialmente vergonzoso porque Petit Goâve fue el bastión pirata más prominente de todo el periodo. En la parte occidental de la Española, en la costa norte de la península de Tiburón, yace una pequeña bahía. En el lado oriental había un asentamiento protegido por un fuerte, y la entrada estaba resguardada por un banco de arena que requería un piloto local para navegarla con seguridad.
Al otro lado de la bahía había una península pequeña creando una bahía aún menor. En la entrada de esta bahía, múltiples islas creaban un rompeolas, convirtiéndola en un lugar excelente para carenar barcos. La geografía hacía de Petit Goâve una base marítima tan valiosa como Port Royal, si no superior, ya que era menos susceptible a huracanes. Además, el pueblo tenía mejor acceso al interior, donde había abundante caza y propiedades para cultivar. No era solo un lugar para vender botín, era un sitio donde un pirata podía retirarse cómodamente. Estos piratas retirados fortalecían la economía mediante caza o agricultura, y podían ser convocados como milicia defensiva en caso de intrusión española. Nombrada por la fruta guayaba, Petit Goâve fue establecida en 1663. Cuando Tortuga y Port Royal comenzaron a declinar a principios de los 1670, fue adoptada casi instantáneamente por los bucaneros como su nuevo hogar. Los franceses todavía estaban en guerra con España y necesitaban bucaneros para defender y expandir económicamente la colonia. Luis XIV mismo estuvo íntimamente involucrado en las operaciones corsarias de la colonia. Una forma en que los franceses atraían bucaneros era la venta de comisiones en blanco. Normalmente, una comisión autorizaba un barco y capitán específicos para atacar objetivos españoles, pero una comisión en blanco permitía a cualquiera simplemente firmar su nombre. Podían comprarse por tan solo 10 libras. Esto convirtió el asentamiento en hogar de numerosos filibusteros infames, entre ellos franceses como Michel de Gramont, maestro táctico que desplegó caballería contra sus enemigos españoles. El puerto también acogió piratas internacionales como el inglés Capitán Wright, quien se estableció allí en 1681. A principios del siglo XVIII, los filibusteros franceses se habían convertido en gran medida en corsarios legítimos, operando todavía desde Petit Goâve. Conforme avanzó el siglo, las fortificaciones mejoraron para defender mejor contra los asaltos navales que la habían plagado en el siglo anterior. Su ubicación preferible aseguró su supervivencia como base para operaciones corsarias y marítimas. Después de la paz inglesa con España en 1670, algunos bucaneros se volcaron hacia los franceses, otros se retiraron y otros decidieron buscar oportunidades más allá del Caribe. Algunos fueron al Pacífico, otros a África, y algunos llegaron tan lejos como la isla de Madagascar. El comercio en Asia y el Océano Índico había sido transitado por Europa desde principios del siglo XVI. Madagascar era teóricamente un punto de parada conveniente para piratas que buscaban atacar el comercio, pero nada arraigó realmente debido a la hostilidad nativa. Mientras tanto, en las Américas, las colonias inglesas en expansión tenían una enorme demanda de esclavos que el monopolio de la Compañía Real Africana no podía satisfacer. La ruta de esclavos del Nuevo Mundo a Madagascar se solidificó en 1690, cuando un neoyorquino llamado Adam Baldrige fue enviado por sus empleadores mercantes para establecer un puesto comercial en la isla, específicamente en la diminuta isla de Santa María, ubicada en la costa noreste de Madagascar. Baldrige era una figura sin escrúpulos, un viejo bucanero que supuestamente había matado a un camarada en una pelea de bar. Logró congraciarse con la sociedad local, uniéndose a sus conflictos como oficial. Esto le permitió construir una casa considerable y una pequeña fortaleza. Desde aquí, interactuaría con comerciantes de esclavos americanos y piratas. Los piratas no estaban tan interesados en Madagascar como en las riquezas de Oriente. Aunque algunos atacaban barcos de la compañía, preferían estacionar sus naves en el estrecho de Bab el-Mandeb y esperar el paso de barcos de peregrinos indios camino a la Meca. Tras capturar uno o dos de estos barcos, que a menudo transportaban botines muchas veces superiores a lo que podían dar las ciudades bucaneras, los piratas emprendían el largo viaje a casa. Santa María servía como punto de parada conveniente en este viaje increíblemente largo, permitiéndoles reparar barcos, comprar provisiones e incluso recoger algunos esclavos. El emplazamiento favorable significaba que Santa María sería reocupada por futuros piratas y empresarios. Finalmente, llegamos al siglo XXI,
donde Nueva Providencia se ha convertido en el escondite pirata más icónico. Durante un breve periodo entre 1713 y 1719, reconocido por algunos como la única edad dorada de la piratería, aunque realmente fue un epílogo triste de la era bucanera. Los Bahamas fueron colonizados primero por puritanos de la cercana Bermuda. Sin embargo, su existencia era humilde y empobrecida. Así, la piratería contra los odiados españoles se convirtió en opción lucrativa. Los bucaneros se aficionaron a Providencia no solo por su proximidad a premios, sino también por sus ventajas geográficas. El asentamiento pirata estaba ubicado en la costa noreste de la isla. Aunque no tenía bahía o ensenada, estaba protegido por una isla larga llamada Hog Island. La entrada occidental estaba bloqueada por un banco de arena que impedía la entrada de barcos pesados. Además, la isla era rica en provisiones. Agua fresca podía obtenerse de los estanques interiores, y los bosques de pinos albergaban caza, frutas y hierbas medicinales. Cuando la guerra concluyó en 1713, un grupo de excorsarios liderados por Benjamin Hornigold decidió establecerse en Nassau. Los Bahamas estaban lo suficientemente aislados y débiles como para no resistirlos. Hornigold logró someter a los locales que se le oponían. Las operaciones de Hornigold eran relativamente pequeñas hasta 1715, con la pérdida de la flota del Tesoro española en Florida. Estos hombres fueron rápidamente declarados piratas y, al no poder regresar a su puerto base en Jamaica, no tuvieron otra opción que buscar refugio en Nassau. Colectivamente se llamaban a sí mismos la Banda Voladora. Tampoco se consideraban piratas. Preferían su antiguo título de corsarios. Woodes Rogers, un excorsario, asumió el papel de gobernador de las Bahamas. Repartió perdones a la Banda Voladora, perdonando sus crímenes y dejándoles quedarse con su botín. Pocos de los piratas realmente se veían como criminales, creyendo que no habían hecho nada malo, y estaban felices de aceptar el perdón y volver al redil. Poco después de la llegada de Rogers, estalló la guerra nuevamente entre España e Inglaterra. Providencia continuaría siendo usada como base corsaria por el resto del siglo. Estos 5 lugares fueron los bastiones más notorios de la edad dorada de la piratería, refugios que hicieron posible una era legendaria. Lo que muchos ignoran es que estos 5 refugios piratas no surgieron por casualidad. Detrás de cada uno había una red compleja de intereses económicos, políticos y sociales que convirtieron la piratería en algo más que simples asaltos al azar. La verdad es que estos lugares funcionaban como auténticas economías paralelas, donde mercaderes respetables, gobernadores corruptos y hasta iglesias locales participaban del negocio del botín. Tomemos el caso de los comerciantes legítimos que visitaban regularmente Port Royal y Petit Goâve. Estos hombres de negocios, muchos procedentes de las colonias norteamericanas, llegaban con barcos repletos de provisiones, armas y municiones. Sabían perfectamente a quién vendían sus mercancías. A cambio, recibían oro, plata y productos exóticos que luego comercializaban en Boston, Nueva York o Charleston, como si fueran artículos legalmente adquiridos. Era un sistema perfectamente engrasado, donde todos miraban hacia otro lado. La hipocresía alcanzaba incluso a las más altas esferas del poder. Gobernadores coloniales que públicamente condenaban la piratería mantenían acuerdos secretos con capitanes conocidos. Les proporcionaban comisiones falsificadas o información sobre rutas mercantes a cambio de un porcentaje generoso del botín. Algunos historiadores sugieren que ciertos funcionarios de la corona británica y francesa amasaron fortunas considerables gracias a estos arreglos clandestinos, aunque naturalmente pocas pruebas documentales sobrevivieron para confirmarlo. Resulta fascinante descubrir cómo estos refugios desarrollaron sus propios códigos y estructuras sociales. Contrario a la imagen caótica que solemos imaginar, muchos asentamientos piratas operaban bajo normas estrictas. En Nassau, por ejemplo, existía un consejo informal de capitanes que resolvía disputas y tomaba decisiones colectivas sobre objetivos y estrategias. Los piratas más exitosos actuaban como jueces en conflictos entre tripulaciones, estableciendo precedentes que otros respetaban.
Lo verdaderamente sorprendente es cómo trataban a sus propios heridos y enfermos. Varios de estos refugios contaban con cirujanos que atendían a los marineros lesionados en combate. Aunque sus métodos eran rudimentarios según estándares modernos, existía un sistema de compensación establecido. Un hombre que perdía una pierna en batalla recibía 600 piezas de 8, una suma considerable para la época. La pérdida de un ojo o un dedo del gatillo también tenía su precio fijado. Este sistema, documentado en varios relatos de la época, demuestra un nivel de organización que raramente asociamos con los piratas. La vida cotidiana en estos puertos también revelaba contrastes interesantes. Mientras los recién llegados derrochaban sus ganancias en tabernas y entretenimiento, los piratas veteranos invertían sabiamente. Compraban propiedades en la parte occidental de La Española o Jamaica, establecían pequeños negocios o financiaban expediciones de otros capitanes a cambio de una parte de las ganancias futuras. Algunos incluso prestaban dinero con intereses, convirtiéndose en banqueros informales de la comunidad pirata. Las mujeres también desempeñaban papeles cruciales en estos refugios, aunque la historia tradicional las haya ignorado en buena medida. Además de las prostitutas que frecuentaban las tabernas, había mujeres que regentaban posadas, comerciaban con provisiones o actuaban como intermediarias en transacciones delicadas. Algunas viudas de piratas heredaban fortunas considerables y las gestionaban con notable habilidad empresarial. Existen incluso relatos, difíciles de verificar completamente, de mujeres que navegaron disfrazadas de hombres y participaron activamente en expediciones. La comida en estos lugares también cuenta una historia interesante. El famoso bucán de tortuga no era simplemente carne ahumada. Los bucaneros habían aprendido técnicas de conservación de los pueblos originarios del Caribe, mezclándolas con métodos europeos. El resultado era carne que podía durar meses en un barco sin refrigeración, fundamental para viajes largos. Este conocimiento se compartía libremente entre marineros, creando una cultura culinaria única que mezclaba tradiciones africanas, europeas e indígenas. El ron, por supuesto, jugaba un papel central. Lo interesante es que muchos refugios piratas contribuyeron al desarrollo de la industria del ron caribeño. Los destiladores locales experimentaban constantemente con diferentes métodos de fermentación y envejecimiento. Algunos piratas retirados establecieron sus propias destilerías. Y varias marcas que existen hoy en día tienen orígenes que, según algunas teorías, podrían remontarse a aquellos primeros productores artesanales del siglo XVII. La música y el entretenimiento también florecían en estos puertos. Marineros de diferentes nacionalidades traían instrumentos y canciones de sus tierras de origen. En las tabernas de Port Royal o Nassau podías escuchar melodías irlandesas, ritmos africanos y baladas españolas mezclándose en una fusión musical única. Algunos investigadores sugieren que ciertos estilos musicales caribeños modernos tienen raíces en estas mezclas culturales de la era pirata, aunque establecer conexiones directas resulta complicado. Lo que sí sabemos con certeza es que estos refugios funcionaban como puntos de intercambio cultural extraordinarios. Un pirata podía empezar su carrera en Inglaterra, navegar con una tripulación francesa desde Petit Goave, aprender tácticas de combate de bucaneros holandeses en Tortuga y retirarse finalmente en Jamaica, casándose con una mujer de ascendencia africana o española. Sus hijos crecerían hablando varios idiomas y conociendo múltiples tradiciones. Esta mezcla cultural tenía consecuencias profundas. Los piratas desarrollaron un lenguaje propio, una jerga marinera que incorporaba palabras de docenas de idiomas diferentes. Muchas expresiones que usamos hoy en día, relacionadas con el mar o la aventura, provienen directamente de aquel crisol lingüístico. La forma en que entendemos conceptos como libertad, democracia en el mar o justicia redistributiva también fue influenciada por las prácticas piratas de aquella época. Pero quizás el legado más fascinante de estos refugios sea algo menos tangible. Representaban una alternativa real al orden establecido. Para hombres sin perspectivas en Europa, esclavos fugitivos
sirvientes contratados que habían escapado, o simplemente aventureros descontentos con la rigidez social de su tiempo. Estos lugares ofrecían una segunda oportunidad. No era un paraíso, desde luego. La vida era dura, violenta y a menudo corta. Pero era una vida elegida, no impuesta. Esta idea de elección personal, de poder forjar tu propio destino independientemente de tu nacimiento, resultaba revolucionaria para el siglo XVII. En las tripulaciones piratas, un hombre era juzgado por su valor y habilidad, no por su apellido o color de piel. Esta meritocracia imperfecta, con todos sus defectos, contrastaba enormemente con las sociedades europeas estratificadas de donde provenían. Cuando finalmente estos refugios desaparecieron, no fue únicamente por la acción militar de las potencias europeas, fue también porque el mundo cambió. Las colonias maduraron y desarrollaron economías más estables. Las rutas comerciales se volvieron más seguras y predecibles. Las oportunidades legítimas de progreso económico aumentaron. Los antiguos piratas descubrieron que podían prosperar más fácilmente respetando las leyes que desafiándolas. Hoy miramos hacia atrás y vemos aventura romántica donde hubo violencia real. Vemos libertad donde hubo desesperación. Pero también podemos aprender algo valioso de aquella época. Los piratas nos enseñaron que las estructuras sociales no son inmutables, que comunidades enteras pueden organizarse de formas alternativas y que personas de orígenes completamente diferentes pueden trabajar juntas cuando tienen objetivos comunes. Este legado nos recuerda que tenemos el poder de cuestionar el orden establecido cuando es injusto, de buscar nuevas formas de organización cuando las antiguas no funcionan, y de construir comunidades basadas en el mérito y la colaboración en lugar de privilegios heredados. Los refugios piratas fracasaron finalmente, sí, pero su existencia demostró que alternativas son posibles. Lo que ocurrió después de que estos 5 refugios consolidaran su poder resulta todavía más intrigante. Las conexiones comerciales que establecieron los piratas transformaron completamente la economía atlántica. Mercaderes de Londres, Ámsterdam y Burdeos dependían secretamente del flujo constante de plata española que llegaba gracias a estos refugios. Sin ellos, muchas fortunas europeas simplemente no habrían existido. Pensemos en algo sorprendente. Algunos de los objetos religiosos más valiosos que hoy adornan museos europeos tienen historias poco claras sobre su procedencia. Cálices de oro, candelabros de plata maciza, incluso ornamentos de iglesias coloniales españolas que desaparecieron misteriosamente en el siglo XVII. Existen teorías que sugieren que varios terminaron fundidos en talleres de Port Royal o Petit Goave, transformados en lingotes anónimos, y posteriormente vendidos a comerciantes que los llevaron de vuelta a Europa como mercancía legítima. Aunque resulta difícil rastrear estas conexiones con certeza absoluta, los registros fragmentarios que sobreviven insinúan una red comercial mucho más sofisticada de lo que imaginaríamos. Los seguros marítimos, algo que consideramos completamente normal hoy en día, tienen vínculos inesperados con la era dorada de la piratería. Las compañías aseguradoras de Londres desarrollaron sus primeros modelos de evaluación de riesgos precisamente por el problema pirata. Calculaban probabilidades de ataques en diferentes rutas, establecían primas según el peligro, y pagaban compensaciones cuando los barcos eran capturados. Irónicamente, algunos piratas retirados terminaron trabajando como asesores para estas mismas compañías, compartiendo su conocimiento sobre tácticas y rutas preferidas. Su experiencia resultaba invaluable para proteger el comercio que antes habían atacado. La relación entre piratas y esclavitud merece atención especial por su complejidad. Aunque muchos piratas participaron en el comercio de esclavos, especialmente en rutas hacia Madagascar, otros refugiaban a esclavos fugitivos en sus tripulaciones. Existen registros que mencionan marineros africanos ocupando posiciones de autoridad en barcos piratas, algo prácticamente imposible en la sociedad europea de la época. Esta aparente contradicción
revela cómo estos refugios funcionaban fuera de las normas morales convencionales, creando espacios donde las reglas sociales tradicionales simplemente no aplicaban. Las supersticiones marineras que conocemos hoy también nacieron en estos refugios. La prohibición de silbar a bordo, considerarlo mala suerte tener mujeres en el barco, o la costumbre de clavarle monedas al mástil, todas tienen orígenes que algunos estudiosos relacionan con las prácticas de aquellos marineros del Caribe. Mezclaban creencias africanas sobre espíritus del agua, leyendas europeas sobre sirenas y monstruos marinos, y conocimientos indígenas sobre señales naturales del clima. Esta fusión creó un sistema completo de rituales que los marineros seguían religiosamente, convencidos de que su supervivencia dependía de respetar estas tradiciones. La navegación astronómica también se benefició indirectamente de la piratería. Los capitanes piratas necesitaban navegar con precisión para encontrar pequeñas islas en medio del océano o interceptar rutas comerciales específicas. Algunos se convirtieron en navegantes extraordinarios, desarrollando técnicas que posteriormente compartían en tabernas con otros marineros. Aunque las marinas oficiales tenían sus propios métodos, ciertos trucos prácticos se transmitían oralmente en estos refugios y terminaban incorporándose al conocimiento general marinero. La medicina naval primitiva también encontró laboratorio en estos lugares. Sin acceso a médicos formales, los cirujanos piratas experimentaban con plantas medicinales locales. Los pueblos indígenas conocían remedios para fiebres tropicales, infecciones y envenenamiento de alimentos. Los africanos aportaban conocimientos sobre hierbas que prevenían el escorbuto mucho antes de que la Marina Real descubriera oficialmente el valor del limón. Esta medicina popular, aunque imperfecta, salvó incontables vidas y algunas de sus recetas eventualmente llegaron a farmacopeas europeas, donde fueron refinadas y documentadas apropiadamente. La construcción naval también experimentó innovaciones interesantes en estos refugios. Los carpinteros que reparaban barcos piratas trabajaban con recursos limitados, forzándolos a improvisar soluciones creativas. Desarrollaron métodos para reparar cascos usando materiales locales cuando faltaban suministros europeos. Algunos estudiosos del tema sugieren que ciertas técnicas para impermeabilizar barcos con brea mezclada con ingredientes tropicales podrían haber originado en estos talleres informales. Las banderas piratas, especialmente la famosa calavera con tibias cruzadas, tienen historias fascinantes. Contrario a lo que muchos piensan, no existía una bandera pirata universal. Cada capitán diseñaba la suya propia como firma personal. Algunas incluían relojes de arena para simbolizar que el tiempo se acababa. Otras mostraban esqueletos brindando con la muerte, y otras presentaban corazones sangrantes. Esta creatividad macabra servía a un propósito psicológico claro. Una bandera reconocible podía hacer que un barco mercante se rindiera sin luchar, especialmente si el capitán tenía reputación de ser particularmente violento con quienes resistían. La democracia pirata, aunque limitada, resultaba revolucionaria para su época. Los capitanes eran elegidos por votación y podían ser destituidos si la tripulación perdía confianza en ellos. Las decisiones importantes se tomaban colectivamente, con cada hombre teniendo voz. El botín se repartía según reglas acordadas previamente, donde el capitán recibía apenas 2 o 3 partes, mientras los marineros comunes recibían una. Comparado con la Marina Real, donde los oficiales acaparaban las recompensas y los marineros ordinarios recibían prácticamente nada, este sistema parecía notablemente justo. Esta organización democrática influyó en movimientos políticos posteriores de formas que apenas estamos empezando a comprender. Algunos investigadores plantean conexiones tentativas entre las prácticas piratas y ciertos movimientos revolucionarios del siglo XVIII. Marineros que habían navegado con piratas llevaban estas ideas a sus países de origen, donde compartían historias sobre comunidades organizadas horizontalmente, donde cada hombre tenía voz independientemente de su nacimiento. Aunque resulta imposible trazar líneas causales directas, estos relatos
circulaban en tabernas portuarias de Europa, sembrando semillas de ideas radicales sobre igualdad y autogobierno. El declive final de estos refugios dejó consecuencias inesperadas. Cuando Nassau fue pacificada y los perdones distribuidos, muchos expiratas se convirtieron en cazadores de piratas. Conocían todas las tácticas, todos los escondites, todas las estrategias. Esta ironía no pasó desapercibida para contemporáneos que escribieron sobre lo absurdo de contratar lobos para proteger ovejas. Sin embargo, funcionó extraordinariamente bien. Las rutas comerciales se volvieron progresivamente más seguras, no porque hubiera menos criminales, sino porque los mejores criminales habían cambiado de bando. Algunos piratas retirados fundaron dinastías respetables. Sus nietos se convirtieron en plantadores acaudalados, políticos coloniales o incluso obispos. Las fortunas amasadas mediante actividades cuestionables se blanquearon a través de generaciones, convirtiéndose en herencias legítimas. Familias que hoy consideramos pilares de la sociedad caribeña tienen, según ciertos genealogistas, ancestros piratas cuyas historias fueron convenientemente olvidadas u omitidas de registros oficiales. Esta transformación nos enseña algo valioso sobre segundas oportunidades y redención. Personas que cometieron actos terribles tuvieron la posibilidad de cambiar, de construir algo positivo con el tiempo que les quedaba. Sus errores pasados no desaparecieron. Las víctimas de sus acciones no fueron olvidadas, pero demostraron que el cambio es posible cuando existen incentivos correctos y oportunidades reales. Este legado nos recuerda que juzgar a las personas únicamente por sus peores momentos limita nuestra comprensión de la capacidad humana para evolucionar. Los arqueólogos submarinos continúan descubriendo restos de estos refugios. Port Royal, sumergido, es especialmente fascinante, porque el terremoto lo preservó como cápsula del tiempo. Botellas de ron todavía selladas, relojes de bolsillo parados en ese momento fatal, instrumentos de navegación, monedas de docenas de orígenes diferentes. Cada hallazgo añade detalles a nuestra comprensión de cómo era realmente la vida diaria en estos lugares, más allá de leyendas y exageraciones. Tortuga, prácticamente abandonada durante siglos, ahora atrae turistas que buscan conexión con esa historia romántica. Petit Goâve sigue siendo un pueblo haitiano modesto, con pocos recordatorios visibles de su pasado glorioso como capital pirata. Madagascar desarrolló una economía completamente diferente, y pocos visitantes de Santa María conocen su papel en la historia de la piratería. Nassau, irónicamente, se convirtió en paraíso turístico y centro financiero offshore, continuando en cierto sentido su tradición como lugar donde se mueve dinero de formas creativas. Esta evolución de refugios piratas a destinos turísticos o centros financieros cierra un círculo histórico peculiar. Los lugares que una vez desafiaron el orden económico establecido ahora son parte integral del sistema global. Las historias que contamos sobre piratas, limpias y romanticizadas, sirven para atraer visitantes, mientras las realidades complejas quedan enterradas bajo capas de mitos populares. Pero quizás el legado verdadero de estos refugios no está en edificios ni tesoros enterrados. Está en la idea persistente de que existen alternativas, de que las reglas pueden cuestionarse, de que comunidades pueden organizarse de formas no convencionales cuando las estructuras tradicionales fallan. Los piratas nos mostraron que el orden establecido no es inevitable ni inmutable, aunque sus métodos fueron violentos y sus motivaciones a menudo egoístas. Crearon espacios donde personas marginadas encontraron oportunidades que sus sociedades de origen les negaban rotundamente. Este conocimiento nos empodera hoy. Cuando enfrentamos sistemas que parecen injustos o inmutables, recordamos que generaciones anteriores también los desafiaron, a veces con éxito. Podemos aprender de sus aciertos sin repetir sus errores. Podemos construir comunidades inclusivas sin recurrir a la violencia. Podemos cuestionar autoridades sin convertirnos en proscritos. Los refugios piratas fracasaron finalmente porque se basaban en violencia y explotación.
pero demostraron que cambios radicales son posibles cuando suficientes personas deciden que el statu quo ya no es aceptable. Y esa lección, limpiada de romanticismo y vista con claridad histórica, sigue siendo relevante 300 años después.